Saludos a todos nuestros espectadores. Hoy traemos una entrevista desde México con Silvia Sofía Pérez, una conocida activista quien ha hecho actividad y activismo también en la ciudad de Monterrey, en México, y quien estuvo presente también en las Jornadas Trans Online Latinoamérica Europa 2020. Silvia, te damos de nuevo la bienvenida al Picole Magazine. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Pues muy bien, a pesar de todo, de todo el ajetreo que nos llevaron las jornadas, fue una experiencia muy bonita. Yo creo que es algo de lo poco de lo que nos ha traído la contingencia del COVID, y pues salieron maravillosas que tuvieron las jornadas, y pues aquí estamos todavía, seguimos trabajando en muchísimas cosas. Gracias por la invitación. Excelente, Silvia. En esa jornada tocaron un tema en tu mesa de trabajo que fue muy importante y por ello hemos querido invitarte a esta nueva entrevista, que era el tema de los transfeminicidios. Sabemos que es un tema bastante complejo debido a tantas faltas de políticas públicas, tanta falta de aplicación de leyes, etcétera, que son factores que influyen en que este flagelo siga en aumento. Silvia, ¿qué nos puedes decir de la actualidad que se vive con respecto a los transfeminicidios en la ciudad de Monterrey, México, donde te encuentras en este momento? Pues fíjate que desafortunadamente la violencia hacia las mujeres alrededor del mundo se ha incrementado por la situación del COVID, hacia las mujeres que no son trans y a las mujeres trans. En Monterrey no hay interés por parte del Estado por seguir o darle seguimiento a la violencia a la que sobreviven las mujeres trans, y esto pues nos lleva a que las mujeres en general busquemos alternativas de cuidado, de cómo protegernos ante las violencias, de organizarnos como mujeres también, de poner en alerta la situación en la que nos enfrentamos las mujeres, no solo ahora en la situación a la que sobrevivimos por COVID y otras situaciones de las que nos han atravesado esta situación, sino también a la que históricamente nos hemos enfrentado en México, un país que bien lo sabe en todo el mundo, es un país feminicida, un país transfeminicida, que pues viene a violentar a las mujeres y a incrementar la violencia hacia las mujeres en la situación de COVID. Ha habido muchísimos transfeminicidios en Latinoamérica. Colombia está atravesando también una situación muy grave de feminicidios hacia mujeres trans y feminicidios hacia mujeres que no son trans. México es uno de esos también, en los cuales de la contingencia pues hemos tenido ya más de 4 o 5 casos de mujeres trans que hemos ido detectando, porque también hay que decirlo que es bien difícil también buscar las estadísticas o buscar los números de las mujeres trans que son asesinadas, ya que pues se materializan muchas veces en los medios de comunicación, o incluso los medios de comunicación ni siquiera cubren estos crímenes de odio por ser mujeres y mujeres trans, ¿no? Llamados feminicidios o transfeminicidios. Y esto pues nos lleva también a un trabajo de ir buscando, recopilando estos crímenes para poderles darles visibilidad, denunciar y pues también decirle a la sociedad que nos están matando, no solo en México, sino en toda Latinoamérica y alrededor del mundo. Que esto, aparte de ser un feminicidio hacia las mujeres trans, también es un genocidio alrededor del mundo. Así es, tienes toda la razón. Hablaste de algo muy importante, las estadísticas. Normalmente cuando se habla de estadísticas, sabemos que siempre en todos los países, porque nos hemos encontrado, y es la realidad vista y vivida, que existe un hermetismo. ¿Ese hermetismo existe aún en México o hay acceso libre a la información estadística de los casos de transfeminicidios? Desafortunadamente se tipifican los crímenes de odio por homofobia, incluso también por identidad de género, pero no hay voluntad política por parte del Estado de ir recopilando la información de estos casos. Y a veces son la sociedad civil quienes nos hemos dado a la tarea de ir buscando estos casos de violencia. Como te mencionaba al principio, ¿no? Para nosotras es bien difícil si el Estado no garantiza, en primer lugar, el derecho a la vida, ¿no? Y si ese derecho a la vida se ve
truncado por alguna situación violenta, el Estado debería de garantizar que las personas que nos vemos en esas situaciones, pues tengamos las herramientas, primero de protección y después de ver cómo nos organizamos en conjunto del Estado para que esto no siga sucediendo. Pero el Estado realmente en México y en muchas partes de Latinoamérica, pues hace caso omiso, no hay voluntad política para estas poblaciones. El Estado debería de garantizar primero el derecho a la vida y luego de garantizar que en caso de que estas poblaciones seamos violentadas, pues garantizar y organizarnos de ver cómo podemos abolir toda la violencia a la que sobrevivimos las personas. Ok. Durante las jornadas de Latinoamérica Europa 2020, Silvia, tocaron un tema bastante importante, que es empezar a llamar a estos transfeminicidios como crímenes de odio, que si bien vamos con lo que es el derecho a la vida, son crímenes de lesa humanidad también, visto también lo que es la expansión a nivel mundial de este flagelo. Cuéntanos un poco sobre este nuevo punto de vista de este tema. Bueno, es que sabes que tendríamos que entender que el transfeminicidio o los feminicidios son en sí crímenes de odio. Crímenes de odio por el hecho de ser mujer o crímenes de odio por la identidad de género de la persona. En este caso las mujeres trans, ¿no? Por la identidad de la que se expresa y que obviamente el feminicida rechaza, odia y por ende asesina. Los crímenes de odio, pues en sí el crimen de odio se refiere a un sinfín de características de las cuales las víctimas tienen, ¿no? Por ejemplo, las mujeres que son asesinadas, trans o cis, pues traen ciertas características. El cuerpo, por ejemplo, es arrojado en un área pública, es torturado, es masacrado, ¿no? En el caso de aquí en México hemos visto casos donde han sido mujeres degolladas, han sido mujeres desolladas también, ¿no? Entonces, esas son las características que se crean alrededor de un crimen de odio. A lo mismo también un crimen de odio racial, un crimen de odio por homofobia, pues traen estas características que indican a los ministerios públicos o a los fiscales a realizar esa tarea de tipificar ese crimen como crimen de odio. Y es así como se deberían los estados o los países de ver cómo somos asesinadas las mujeres trans. Hablando también con una de mis compañeras en Colombia, pues nos dábamos cuenta que los crímenes de odio por feminicidio o transfeminicidio pues tienen ciertas características, ¿no? Y la más clara es que las mujeres trans no somos asesinadas simplemente de un balazo, de una herida con un arma punzocortante, sino nuestros cuerpos son totalmente humillados, destazados, desollados, quemadas en vida, torturadas. Y es ahí donde el Estado debería de voltear a ver estas víctimas para poder entrar en la justicia y crearles justicia a estas mujeres que han sido asesinadas, pero también esto vendría a visibilizar la violencia a la que sobrevivimos las mujeres trans. Esto es muy complejo porque yo creo que nadie debería de estar pidiendo dar visibilidad a sus muertas, ¿no? Nadie tendríamos que estar diciendo mis muertas se tienen que contar, pero si no se cuentan no existe. Y históricamente las mujeres trans que hemos sobrevivido a algún ataque o muchas mujeres trans que han sido asesinadas, sus asesinatos quedan impunes o nuestras violencias a las que sobrevivimos quedan impunes porque los estados, los países, pues no tienen leyes que protejan nuestras vidas, que no tienen leyes que garanticen nuestra seguridad y pues bien sabemos que vivimos en países en Latinoamérica pues que históricamente han tenido violencias de mucho tipo, ¿no? Y entonces en esas violencias estructurales, históricas que se han venido dando en Latinoamérica, pues también las mujeres trans nos hemos visto afectadas, ¿no? Por ejemplo, en Colombia, muchas de las mujeres que han sido asesinadas son asesinadas por paramilitares en ese país, ¿no? O en este país, también muchas de las compañeras trans que han sido asesinadas también por el narcotráfico, ¿no? Por los cárteles. Y esto nos pone también en un contexto de toda esa estructura histórica que ha venido creando la violencia en nuestros países y
que al final de cuentas nos atraviesa a todas las mujeres. Ok, Y una vez más nos convertimos en víctimas. tornando, Silvia, a lo que fue la experiencia dentro de la jornada trans y este tema en particular, visto que pudimos haber estado presentes delante de otros países y poder constatar las diversas realidades, pero que como tú acabas de decir, siempre son las mismas características y son los mismos finales lamentables. Pero de lo que fue la jornada trans Latinoamérica Europa 2020, se está llevando a cabo algún nacimiento de alguna política pública nacida de esa conjunción entre los estados al momento de la participación. Mira, en México hemos estado trabajando desde antes de las jornadas, varias colectivas y ACES de personas trans, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconozca los asesinatos hacia las mujeres trans como feminicidios o feminicidios por transfobia. De hecho, la Suprema Corte de la Nación en México ya lo reconoce como tal. El problema que existe en México es que México, cada estado es autónomo y cada estado tendría que legislar. En México son 32 estados, entonces imagínate nada más. Cada estado tendría que retomar lo que la Suprema Corte dice para poder legislar a favor en este sentido de las víctimas, en este caso, y poder que, por ejemplo, en el estado en el que yo estoy, que es Nuevo León, que el estado reconozca que las mujeres trans que han sido asesinadas aquí han sido asesinadas por un crimen de odio y por ende un transfeminicidio o un feminicidio en sí, ¿no? Pero es muy difícil realmente porque, como te digo, es una situación de más que nada de voluntad política y no la hay. Además, te comento que yo vivo en un estado ultraconservador, en Nuevo León. Tan es así que se hizo una denuncia en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, aquí en Nuevo León hace poquito, por una diputada que insinuó que, o más bien afirmó que la comunidad LGBT se iba a unir con grupos de pedófilos y pederastas, ¿no? Los más llamados MAP, que ahorita están muy también al acecho, que más bien yo creo que es una estrategia también de grupos conservadores para introducir en el imaginario social que la comunidad trans, la comunidad LGBT tiene contactos o este tipo de conductas, ¿no? La Comisión Estatal de Derechos Humanos, en lugar de sancionar a la diputada o de darle una recomendación a la diputada para que se retractara de las afirmaciones que estaba haciendo, justificó a la diputada. De ese grado estamos viviendo también la situación en este estado en el que yo vivo, ¿no? Donde las instituciones que deberían defender a la sociedad civil de discriminación, de exclusión, de toda esta estructura histórica que además en el estado de Nuevo León tenemos, que es un estado totalmente discriminador, pues es todo lo contrario, ¿no? Realmente hay algo muy oscuro, como lo comentaba yo con un compañero, de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos esté defendiendo algo como eso y no esté defendiendo la razón que hay en este caso. Sí, lamentablemente es muy lamentable, ¿no? Como acabas de expresar esta situación que está ocurriendo y más aún, como dices tú, cuando efectivamente los organismos que son los encargados de velar por los derechos humanos, sin importar raza, condición, credo, etcétera, son quienes entonces hacen las políticas en contra a lo que se está tratando de conseguir. Silvia, ya para finalizar, nos gustaría saber qué recomendaciones das tú efectivamente a estos organismos y a los organismos del Estado para poder llevar, como quien dice, para ir más allá de estos paradigmas que se han creado y poder tener una visión nueva o una visión diferente de este problema. Mira, yo creo que el Estado tendría que ponerse a trabajar con lo que ya viene estipulado en la Constitución, en este caso en la Constitución mexicana o en la Constitución de cada país. Muchas constituciones de nuestros países hablan del derecho a la dignidad, de la no discriminación, etcétera. Yo creo que en base a eso ya tendrían que estar manejando también
nuevas leyes y creando nuevas leyes para la protección de toda la ciudadanía, de todas las poblaciones, sobre todo de las que históricamente se han visto criminalizadas, se han visto precarizadas, se han visto excluidas, etcétera, ¿no? En México y en América Latina tenemos problemas graves de exclusión y discriminación hacia pueblos originarios, hacia pueblos LGBT, hacia pueblos racializados, y esto ya tendríamos que irlo trabajando en conjunto con el Estado. Yo creo que invitaría también al Estado a buscar y trabajar en conjunto para crear leyes y políticas públicas a favor de las poblaciones que históricamente han sido, como lo repito, criminalizadas, precarizadas, excluidas, discriminadas, para en conjunto y a partir de la perspectiva de estas poblaciones crear políticas públicas. Creo que sin estas poblaciones no se puede trabajar. Muchas veces los estados se ponen a trabajar sobre estas leyes sin la población presente, sin que la población vigile realmente lo que se está haciendo a favor de ellas, de ellos, de ellas. Y esto pues lleva a que las políticas públicas salgan desde una perspectiva errónea, desde una perspectiva blanca, desde una perspectiva cis, y no se trabaje realmente desde las propias necesidades de los pueblos originarios, por ejemplo, o en el caso de las personas trans, desde la óptica y la vivencialidad de las poblaciones. Es muy necesario que en esos países empecemos también a trabajar en favor total de los derechos humanos de una manera transversal, de una manera interseccional, para poder ver todas las problemáticas que nos atraviesan. Realmente, y tú lo sabes probablemente, América Latina es muy compleja por toda la diversidad y lo que históricamente ha existido, por el colonizaje que hubo en el pasado y por toda la diversidad que a partir de ahí se creó, ¿no? Y es ahí donde también tendríamos que estar empezando a trabajar para poder tener realmente lo que vivimos soñando, ¿no? Que es un país o una Latinoamérica libre verdaderamente, una Latinoamérica donde podamos tener realmente cero violencia, que yo creo que es lo que más aqueja. Tenemos una Latinoamérica hermosísima, pero también tenemos una Latinoamérica con graves problemas de violencia hacia muchas poblaciones y en muchos sectores de. Así es, Silvia. Muchísimas gracias entonces por habernos dedicado este tiempo, por habernos actualizado sobre el tema de los transfeminicidios, unos y llamados también crímenes de odio. Y por supuesto, esperamos entonces poder entrevistarte más adelante para poder hablar de todo lo que son estas propuestas de leyes que se están realizando gracias a la organización de la sociedad civil en México y poder participar junto a ustedes llevando la visibilidad de todas estas prácticas positivas a favor de la comunidad trans y por supuesto a favor de la comunidad entera. De nosotros, de Piccole Magazine acá en Italia, reciban un fuerte abrazo y estamos con ustedes siempre para poder abrirles la puerta al mundo y que sepan lo que está ocurriendo en México.